Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Bueno, le cuento que nos acompaña José Ciaba Serrate, economista y consultor histórico, columnista del diario Ámbito Financiero. Un honor y un placer que estés acá, José, en el programa. Y bueno, y además le queríamos ya anticipar que José Ciaba Serrate va a ser disertante del seminario de inversiones que estamos organizando en el marco de Expoestrategas, de la conferencia y exposición que organiza la revista Estrategas los días lunes 10 y martes 11 de agosto en La Rural. En el seminario de inversiones que va a transcurrir el lunes 10, José será uno de los disertantes. Bueno, arranquemos con la entrevista acá, donde estamos hoy. A veces es difícil plantear hacia adelante, pero en el seminario lo vas a plantear. José, la actual paz cambiaria o estabilidad cambiaria que no está sustentada en el ingreso de divisas, ¿vos estás viendo que es una estabilidad endeble, que puede quebrarse en cualquier momento, o que el gobierno puede llegar a las elecciones sin turbulencia, por lo menos en el frente cambiario? Bueno, podremos responder por sí a las tres alternativas. Que es endeble, que estaba fundada sobre bases precarias, bastante entendible, que puede durar también, porque el horizonte es relativamente acotado y el gobierno fundamentalmente ha buscado financiación externa para apuntalar el esquema, y ese esquema puede llegar a las elecciones. No es un esquema pensado para ir mucho más allá de este horizonte que resta para finalizar el mandato. Obviamente el esquema cambiario para un nuevo gobierno, si el nuevo gobierno quiere usar bien el tiempo pensando que tiene 4 años y quizá va a pensar en 8, eso va a requerir cambios importantes. Pero en el corto plazo la coyuntura en las elecciones seguimos con un escenario. Sí, es endeble y puede tener dificultades más adelante y mucho más en esa zona ambigua cuando haya a lo mejor un presidente electo que todavía no asumió. Bien. Complicado. Entre octubre y diciembre. Pero no estás viendo alguna turbulencia cambiaria para las próximas semanas. Que las cosas sigan como están es el escenario más probable. A fin de año te hicimos una nota aquí en Pool Económico y decías que la prioridad era para el gobierno renegociar con los holdouts y sacar a la Argentina del default. ¿Seguís pensando que esa es la prioridad? El gobierno ha buscado una alternativa. La alternativa ha sido el swap con China. El swap puede ser un placebo o no, pero ha jugado un rol. Y el gobierno ha conseguido colocar deuda en cantidades pequeñas, pero lo ha conseguido por fuera del fallo, del cerco que estableció Griesa. Como el tiempo que resta es poco y, como decía, las prioridades están enfocadas en otra área, el gobierno le está dejando el tema de la deuda a la próxima administración. ¿Y cómo que ves vos que influyó el tema de los fondos buitres? Yo creo que... Pero ¿cómo influyó el tema en todo donde estamos hoy, no? Aunque la verdad que si uno hace memoria, el gobierno tenía armado a principios del año pasado un esquema que tenía como punto de remate la posibilidad de acceder a los mercados internacionales y colocar deuda. Para alcanzar ese objetivo hizo una tarea bastante intensa, en poco tiempo, 3 o 4 meses, que le llevó a arreglar el entuerto con Repsol y a pagarle a Repsol a través del mercado de deuda, a regularizar 4 juicios específicos en el CIADI, la contrapartida eran compañías americanas y algún tenedor importante en las sombras, y arreglar el Club de París, ¿no? Entonces eso parecía una estrategia que desembocaba naturalmente en la posibilidad de acceder a los mercados internacionales. En el medio hubo una sorpresa, la Corte Suprema no tomó el caso Griesa, el fallo quedó firme y el gobierno salió de ese camino. La verdad que si el gobierno hubiera arreglado en ese momento, hubiera accedido a los mercados de capitales, quizás este año hubiera sido mucho más holgado, con una fiesta mucho más importante, porque hubiera podido contar con más recursos. Tomó este segundo camino, tuvo una serie de turbulencias importantes, pero ha logrado estabilizar por lo menos el plano cambiario, y en la Argentina el dólar quieto es un elemento muy potente, no hay que minimizarlo. Es como un analgésico fantástico. Es fundamental, uno puede tener cualquier daño, pero con el dólar quieto uno está dispuesto a creer que la cosa no está grave. ¿Hay posibilidades de que existan nuevas sorpresas con el amigo, por así llamarlo, Griesa?
decir, que porque los fondos siguen trabajando, obviamente, para tratar de que Argentina se sienta a negociar. ¿Qué sorpresas nos puede deparar? ¿Hasta dónde puede llegar la mano de Griesa para impedir, por ejemplo, que Argentina pague alguno de los bonos que tiene vigentes? Ya hay una gran cantidad de bonos que Argentina no paga, que el tenedor en el extranjero de esos bonos no recibe el pago. La verdad que el impacto en los mercados ha sido nulo, porque ha terminado siendo un buen negocio para todos, este rally que ha habido y han subido de precios los bonos que pagan y los bonos que no pagan. Sí. Es fácil entender que esto tampoco es para siempre, pero es una solución en el corto plazo. Los holdouts le han pedido a Griesa que avance sobre el Bonar 24, que es la herramienta que ha encontrado la Argentina para colocar en la Argentina y conseguir fondos del mercado internacional. Sí. Esa, lejos de ser una sorpresa, sería casi el paso siguiente natural. Pero los tiempos de lo judicial obran, si vos querés, a favor de este gobierno, en el sentido que quizás cristalizar cualquier interdicción lleve más tiempo que lo que resta para terminar el mandato. Así que la sorpresa sería que esto que pensamos que es una complicación, pero que se va a resolver en más tiempo, por alguna razón que no vemos ahora, termine siendo un problema más cercano. Si eso no ocurre, te diría que el camino está bastante despejado por ese frente y los problemas pueden venir si se genera una perturbación, yo diría, interna, por factores internos con jugadores locales. Escuché mal, sí, y me tengo que hacer destapar los oídos, que con los holdouts la deuda podría orillar ahora los 20.000 millones de dólares. Sí, depende cómo uno sume y qué criterio aplique a esa deuda. Si uno le aplica el fallo, digamos, de Griesa de una manera automática, si vos querés, incorrecta al remanente de la deuda, la cifra inclusive actualizada podría ser un poco superior. Bien, y el gobierno ha elegido, tal vez, aunque sea porque es la única posibilidad que tenía, financiarse con emisión de deuda, aunque se pague al 9%. ¿Qué otras %, ¿no? ¿Qué otras alternativas tendría? ¿Para lograr qué? ¿Para llegar para financiarse? A fin de gobierno. Bueno, no hay muchas. El gobierno se puede financiar internamente y tiene muchas más. El Bonar 24 y la situación está con respecto. Pero hay una diferencia entre la financiación interna y la externa. Y básicamente la interna desaloja e impide que gaste algún otro jugador. Es decir, el gobierno consigue cobertura para sus necesidades, pero obliga a algún otro jugador a dejar de gastar y el efecto entonces es contractivo. Lo bueno de la financiación internacional es que nosotros podemos gastar y el desequilibrio pagarlo a alguien de afuera, sin afectar el nivel de actividad, y en un año electoral te imaginas que ese es un tema muy importante. Bien, entonces, lo externo, acceder al mercado externo, sorteando el cerco que ha trazado Griesa, es muy importante. Y Argentina lo ha logrado a una tasa que es alta, mirando la de la región, pero ¿quién puede decir que el 9% es una tasa alta para un gobierno que se quiere ir con una despedida y una foto para esa despedida relativamente buena? La verdad que el gobierno ha preferido pagar esa tasa y yo creo que estaría dispuesto a esa tasa a colocar mucha más deuda. Ah, claro. José Ciaba Serrate, estamos hablando con él, nos vamos a hacer un corte y ya volvemos, no se vayan. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. La cara del que chocó y la del que fue abollado, la de la mujer del chocante y la del padre del chocado, la del abogado, notable letrado, y la del chapista que te vuelve a pista. Cambian por completo cuando el santo avanza. La cara de la compañía inspira confianza y ante la urgencia expuesta brinda tranquilidad y respuesta. Elegí bien y cambia la cara. San Cristóbal Seguros, tu compañía. El estudio Gustavo Costas y Asociados, un estudio jurídico con más de 25 años al servicio de la industria aseguradora, especializado en la atención de mediaciones, juicios y recuperos en seguros generales y RT en todo el país. Continuamos en Full Económico, estamos conversando con el economista José Ciaba Serrate. José, en tu papel de consultor, ¿vos qué le recomendás hoy a los inversores? ¿En el plano local o en el plano internacional? En el plano local yo te diría que hace un par de años
que lo que uno ve es una corriente favorable a los activos argentinos en los mercados financieros, muy fuerte. Te diría que arranca a mediados del 2013, Sí. que está impulsada por inversores desde el exterior. Los argentinos han entrado y han salido con mucha desconfianza, finalmente se han sumado y que ha permitido generar aumentos muy importantes en los precios de los bonos y de las acciones. Te diría, pasándole por arriba a eventos desgraciados que no estaban en el radar como muy probables, como puede haber sido la declaración del default. O sea, el default no importó, los bonos argentinos siguieron subiendo de precio más allá de alguna inquietud algunas semanas. Eso se está agotando y eso se va a ir agotando, porque eso es básicamente una apuesta a un cambio en la Argentina, que es muy conveniente cuando se hace 2 años vista, porque en realidad es mi palabra contra la tuya si ese cambio se va a efectuar, no, si va a ser como yo digo. Hay una expectativa de cambio, te diría que se traducía en que el inversor extranjero, a partir de mediados del 2013, llegó a la conclusión de que cualquiera fuera el presidente, sin saber quién iba a ser, iba a implicar un cambio en la Argentina, en la política económica, te diría una dirección que de ir a algo bolivariano, al estilo Venezuela, se iba a acercar más a los que hacen otros vecinos nuestros. Y como los activos argentinos rinden, pensá que este es el mundo de la tasa cero, de tasas muy bajas, Suiza puede colocar un bono a tasa negativa a 10 años, los países de la región, Colombia, Chile, Uruguay, consiguen financiación internacional en el exterior a tasas entre 3, 3,5. México puede colocar un bono a 100 años en euros al 3%. Entonces, bonos argentinos al 9 o 10%. En un Siempre contexto van a tener mercado. donde uno ve que la cosa va a cambiar para bien, eso ha sido una fuerza arrolladora. Contra eso uno puede decir, bueno, a lo mejor el cambio no va a funcionar, uno puede ponerle muchos peros, pero no ha habido elemento que se opusiera a eso. Cuando tengamos efectivamente el cambio, los mercados vos sabés que se anticipan, ahí pueden empezar a surgir problemas. Cuando haya que sentarse a negociar con los holdouts, arreglar los temas concretos, ahí ya vamos a dejar de teorizar sobre un futuro brillante y vamos a ver cara a cara las dificultades del presente. Y habrá que pasar esa... Hablando de cambios que se avecinan, algunos dicen que se puede levantar rápidamente el cepo cambiario. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que casi toda la campaña ha girado sobre elementos estéticos, de baile, etcétera, y ha tratado de evitar referencia concreta a los problemas que hay sobre la mesa. Entonces, alguien dijo que podía cambiar el cepo en un día, pero fue una única declaración y después eso desapareció. Yo creo que los temas van a aparecer cuando esté más avanzado el periodo electoral y claramente cuando haya elegido un presidente. Y ahí van a aparecer. Pero vos pensás que se puede levantar el... Yo si creo vos que fueras el ministro de Economía de ese que dijo que iba a levantar... por alguna razón no lo voy a hacer. Yo pienso que se puede hacer, que hay que hacerlo bastante rápido y te diría que casi todas las cosas importantes convendría atacarlas en el primer periodo de gobierno, en el plazo, digamos, desde que uno resulta elegido está la hasta opinión marzo. De que no se puede desarmar. Yo creo que la opinión mayoritaria hoy en periodo de campaña, que no es así, te diría que la mayoritaria es que no hay grandes problemas, que esto se resuelve con facilidad. Me parece que las cosas van a ir cambiando un poco con el timing electoral. Escuché un programa fantástico para tener un shock de dólares. Dicen que el próximo gobierno lo que tiene que hacer es decir, elimino las retenciones agropecuarias hasta marzo. O sea, todo lo que se exporte de ahora a marzo no tiene retenciones. Entonces todo el stock que hay se exporta. Sí. El que están 30.000 millones de dólares. Bueno, vos me preguntabas en el bloque anterior si podía haber algún problema con la estabilidad cambiaria ahora. ¿Te imaginas quién va a declarar, va a liquidar los dólares si después del 10 de diciembre bajan las retenciones? Cuando uno empieza a ver los problemas, te diría que hay una cantidad de problemas importantes. Esto no es el 2001 ni el 89. Los problemas individuales tienen una solución, todos presentan alguna dificultad. Como los problemas están todos atados entre sí, es decir, si uno quiere corregir tarifas y uno tiene que devaluar el tipo de cambio, tiene que entender que la energía es importada y entonces a estas tarifas hay que hacer una determinada corrección del tipo de cambio. Con las tarifas ajustadas, la corrección del tipo de cambio va a ser más alta. Ahí empiezan a aparecer una cantidad de dificultades y conociendo la historia argentina uno sabe que si algo puede salir mal, por lo menos en algún momento algo va a salir mal. Pero yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar que el 2016 no tiene el periodo electoral. Contanos, para vos, José, ¿cuáles serían si el próximo gobierno tendría que devaluar
en cuanto, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, si no lo dicen los candidatos, menos lo voy a postular yo. Yo creo que en el fondo hay que tener una idea bastante completa de qué es lo que uno quiere tocar en el tablero. Esto no es un ajedrez que se juegue con una sola pieza, acá hay un conjunto de piezas importantes. Y hay que tener idea también de cómo absorber algunos de los efectos directos, digamos, de estas decisiones. Obviamente hay que tener alguna política que amortigue en los segmentos de ingresos más bajos el impacto negativo de estas decisiones, y eso requiere, digamos, primero afinar el lápiz, sentarse a pensar el efecto conjunto de todo esto, y dos elementos más. Primero, saber dónde uno va a estar parado, y creo que hasta que el nuevo gobierno no haga un inventario de lo que recibe, no sabe con exactitud cuántas reservas hay, qué obligaciones hay, estos contratos con China y Rusia, qué contraprestaciones representan para la Argentina. Eso es un elemento importante. Y el otro, que no va a ser un papel menor, es la situación internacional al momento de hacer la transición. Se está demorando una suba de tasas de interés en Estados Unidos, y si hubiera producido en junio, como se pensaba a principio de año, a lo mejor eso le iba a generar turbulencias a este gobierno y un espacio más descansado al próximo. Está quedando también para el próximo gobierno. Así hay que poner todos esos elementos sobre la mesa. Muchas cosas. ¿Ya nos tenemos que ir? ¿No le vas a contar lo que dijo Bain? A ver qué opina él. Cuento? Mira, Bain dijo que es el principal referente de Scioli, ¿no? Que también va a estar Bain en Expo Estrategas, en la conferencia principal. Que él proyecta un crecimiento del 1,5% del PBI para este año, un dólar de 9,80 o algo más bajo al 30 de noviembre, una tasa de inflación del 24% también a noviembre, y reservas internacionales que al final del mandato y después del pago del Boden 15 se ubicarían en torno a los 28.000 millones de dólares o más, dependiendo de cuántos tramos adicionales se activen del swap con China. Sí, ojalá. Ojalá, esa es tu opinión, ojalá. Ojalá así sea, digamos. Yo creo que hay que empezar a abrir las cosas. El crecimiento me parece un poquito alto, puede ser un poco menor, pero claramente no estamos teniendo una profundización de la recesión, que era lo que se podía temer. ¿Dólar 9.80? El final del año, el dólar oficial 9.80 puede ser, él a lo mejor está más cerca del gobierno, lo que puedo estar yo, como va a tener una idea, pero el dólar oficial al final del 2016 va a ser sustancialmente más alto. Si eso te explica un poco, yo no sé en qué momento se va a producir un ajuste o no, pero vamos a ir a un tipo de cambio más alto. Las reservas, lo importante no es lo que esté en la vitrina, sino cuántas reservas líquidas netas que pertenezcan a Argentina y que no se deben en el corto plazo deje este gobierno. Y esa es la variable de ajuste para llegar con calma. Si la cosa se complica, el gobierno va a echar mano a ese stock de reservas y va a terminar entregando un stock menor. Si la cosa llega a calma, a lo mejor no hace falta proveer tantos dólares, pero eso va a depender de una dinámica que se puede disparar de una manera no lineal en el último tramo de gobierno. Genial. José Ciaba Serrate, un placer que hayas estado en el programa. Gracias Antes de irnos en nuestro bloque jurídico, le cuento que la aseguradora Sancor Seguros posee, la aseguradora que Sancor Seguros posee en Brasil, llevó a cabo la inauguración de su tercera sucursal en el país vecino. Esta nueva dependencia está ubicada en la ciudad de Blumenau, estado de Santa Catarina, y se suma a las oficinas que ya tienen Curitiba y Londrina, así como también la casa matriz que está en Maringá, tercera sucursal de Sancor Seguros en Brasil. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. Continuamos en Pool Económico, estamos en nuestro bloque jurídico con el abogado Marcelo Rodríguez, que es socio del estudio Gustavo Costas y Asociados.
Un placer, Marcelo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Marcelo, ya lo dije hoy en la tarde, salió en la venta del programa, que íbamos a hablar sobre las cláusulas abusivas en el contrato de seguros, que era un tema que habíamos dejado pendiente de nuestro bloque anterior. En primer lugar, contanos qué es una cláusula abusiva. ¿A qué le llamamos cláusulas abusivas? Bueno, las cláusulas abusivas en principio son aquellas cláusulas que violan el principio de buena fe y que alteran el equilibrio de los derechos y las obligaciones de las partes en la celebración de un contrato. Llevando un poquito al llano la explicación esta de lo que es una cláusula abusiva y cómo la podemos ver en un contrato de seguros, digamos, ¿no? El contrato de seguros, más allá de algunas delimitaciones específicas propias de algún riesgo muy en particular, es un contrato de adhesión, digamos, en donde hay una parte predisponente de las cláusulas, que es la aseguradora, y una parte cocontratante o adherente, que es el tomador o el asegurado, digamos, ¿no? Entonces, como todo contrato de adhesión, es pasible de ser objetado la redacción de alguna de sus cláusulas como abusivas, ¿no? Porque, como ya dije, hay una parte que predispone las cláusulas y hay otra que acepta esas cláusulas. Claro. Obviamente, quien va a tachar o a reputar de abusiva es el asegurado o el tomador o algún organismo de derecho del consumidor, digamos, ¿no? Porque lo que normalmente se dice que la violación de ese equilibrio está en otorgarle más obligaciones o menos derechos al asegurado de lo que el espíritu del contrato tenía, digamos, ¿no? Cuando pasa esto, desde el sector asegurador lo primero que se dice, y con razón, es, ojo, las cláusulas de las pólizas nuestras están aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Es cierto? Cosa que es cierto, tenemos un ente rector que establece la validez o la legalidad, si se quiere, de esas cláusulas, de las condiciones generales que se establecen en la póliza. Digamos, las aseguradoras no pueden salir y comercializar productos que no hayan sido aprobados por el organismo de control. Tal cual, eso es clarísimo, digamos, y ahí, por eso con razón desde el sector asegurador lo primero que se dice es eso. Pero hay que analizar también que en última instancia, quien va a analizar o quien va a determinar si una cláusula es abusiva no es el Poder Judicial. Así como el Poder Judicial puede declarar inconstitucional una ley del Congreso, con más razón va a poder decir que una cláusula de una póliza, por más que estuviese aprobada por la Superintendencia de Seguros, sea nula o no sea nula, digamos, ¿no? Entonces, esto por un lado. Ahora, ¿cuándo aparecen estas cláusulas abusivas? Normalmente cuando hay un siniestro. Es muy raro que ab initio uno diga, uy, a ver, voy a leer toda la póliza, a ver esta clausulita, qué me dice, lo que uno dice, la letra chica. A veces es difícil imaginarse si una cláusula puede ser o no puede ser abusiva. ¿Pero quién la interpreta? ¿Un juez? Esto, por eso, lo interpreta un juez. Obviamente a proposición de una parte, puede ser a proposición del organismo del derecho consumidor, del propio asegurado o de un tercero, si se quiere, al cual le fue a reclamar a esa compañía y la compañía le dice, no, mira, este siniestro no lo cubro por tal o cual cosa, digamos, ¿no? Entonces, si querés redondear y bajemos a caso concreto. Vamos a algunos ejemplos, digamos. Si bien es un tema que tal vez da para mucho más, digamos, ¿no? Yo traje algunos ejemplos como para determinar, bueno, esta cláusula, la justicia determinó que en este caso era abusiva, digamos, ¿no? Es el ejemplo de un accidente de tránsito en el que un rodado es conducido por el hijo del asegurado, ¿no? Quien cruza el semáforo en rojo a alta velocidad y embiste a otro auto. Ese titular del otro auto reclama ante la compañía aseguradora y la compañía aseguradora dice, no, mire, yo este siniestro no lo voy a cubrir porque acá hay culpa grave. La culpa grave está determinada porque cruzaron el semáforo en rojo y a excesiva velocidad. No se pusieron de acuerdo en el reclamo, fueron a una mediación, tampoco se pusieron de acuerdo. Entonces la parte, el tercero, si se quiere, llevó la cuestión a la justicia. Llevó la cuestión a la justicia y lo que resolvió el tribunal fue que esa interpretación o esa cláusula que decía que no se va a cubrir el siniestro cuando hubiese culpa grave, solo era aplicable si la culpa grave era del asegurado, no del hijo del asegurado o de otro conductor. Y para esto estableció que hay dos artículos en la ley de seguros, que son el artículo 70 y el artículo 114, creo que no recuerdo bien ahora si es este artículo o no, donde dice que no se va a cubrir cuando hay culpa grave del tomador o del asegurado. En ningún lugar dice de otra persona que no fuese el asegurado.
Entonces, interpretó la justicia que esa cláusula era nula porque no se daba protección al asegurado como debía darlo la compañía. Ese es un caso. Es un caso, claro. Tengo otro más, tengo algunos más, pero bueno, no sé si tenemos mucho tiempo. Vos contanos, no bueno, mucho más. Pero... otro más respecto a la destrucción total. Sí. Había una redacción en la cláusula de las condiciones generales que decían que no iba a haber destrucción total del rodado si el producido del resto de los restos del auto era superior al 20% del valor del mercado del auto, ¿no? Entonces, en este caso en particular, ese producido era mayor al 20%, pero el asegurado dijo, no, bueno, pero igual la reparación que yo tengo que pagar es muy superior al valor. Entonces llevó la cuestión a la justicia y la justicia dijo, sí, miren señores, esta cláusula es abusiva, porque la interpretación en este caso es exclusivamente a favor de la aseguradora. Se pone en cabeza el asegurado la necesidad de tener que ir, conseguir una cotización, vender los restos, cuando esa no es su obligación. Su obligación es pagar el seguro y que la compañía le pague cuando exista destrucción total. Bien, ya nos están haciendo... Nos están haciendo señas. Bien, muy bien. Así que sí, lo que podemos hacer es seguir Tengo más casos y tengo un caso paradigmático donde interviene un organismo de derecho del consumidor y me parece muy importante poder tratarlo en la próxima, si querés. Bien, así lo analizamos bien. Tenemos el caso de la culpa grave y del 20%, el famoso 20%. El famoso 20%. 20% de destrucción total. Marcelo Rodríguez, muchísimas gracias por favor, estar en el programa. Bueno, le cuento antes de irnos que la Superintendencia de Seguros de la Nación firmó con la Federación de Asociaciones de Productores de Seguros de la Argentina, con FAPASA y con la Asociación Argentina de Productores de Seguros, con APAS, un acuerdo con el objetivo de trabajar en el proyecto del seguro va a la escuela. Le damos un espacio porque es muy interesante. La Super firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación de la Nación para garantizar una conciencia aseguradora en niños y jóvenes en edad escolar. El organismo de control es responsable del diseño y la planificación inicial del proyecto y los productores, por intermedio de FAPASA y de APAS, serán los agentes que realizarán el taller presencial del proyecto en distintas escuelas de nivel primario y secundario del país. Se acabó el programa. Patricia me dice basta. Así que nos vamos. Muchísimas gracias por estar ahí. Lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche, como siempre, acá por Metro. Chau.